El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar aquí en su programa Frecuencia Política. Soy Pavel Muñoz y contento de poder seguir haciendo este espacio aquí en Pichincha Universal, esta radio que es de todos los pichinchanos, de todas las pichinchanas y que nos permite a distintos colectivos hacer comunicación para la ciudadanía, pensando en la ciudadanía y poniendo distintos y diversos puntos de vista para que solamente sea usted el que se forme el criterio final. Eso es lo que tiene que hacer una radio pública y eso es lo que hace Pichincha Universal, dando cabida a programas como Frecuencia Política y todos los otros que se transmiten en esta misma franja de 6 a 7 de la noche, todos los días en Radio Pichincha Universal. Frecuencia Política llega, como lo hemos dicho, a través de la radio en la 95.3 de FM para Quito, 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha. Nuestras redes sociales, que son totalmente activas, del caso de Radio Pichincha Universal, www.pichinchacomunicaciones.com.es. Este programa se está transmitiendo, digamos, en directo prácticamente a través de el posteo que hacemos, lo que anunciamos de nuestros invitados y la información que ponemos a su consideración a través de la cuenta de Twitter Pavel ML, así como de Frecu Política. Y tenemos gran audiencia también los días domingos en la retransmisión que hacemos de este programa a las 9:30 de la noche por la señal de Facebook Live. En ese caso, la cuenta que usted puede seguir es Pavel Muñoz Asambleísta. También la puede encontrar por Pavel ML. Insisto, este día miércoles 22 de julio, yo siento que parte de la pandemia pasó, digamos, muy lento el tiempo, pero ahora en cambio siento que está volando el tiempo. Estamos ya prácticamente cerrando el mes de julio, estamos cerrando el séptimo mes del año y entramos de lleno a lo que será el tramo final de este año marcado de un conjunto de vicisitudes, un año muy complicado y que pondrá a lo electoral, entendemos así, pondrá a lo electoral como el centro de atención en las próximas semanas. Así que sobre eso queremos hacer un pequeño comentario, como siempre lo hacemos al inicio de este programa, diciéndoles que se va cumpliendo lastimosamente para la ciudadanía, ventajosamente para los animadores de la persecución política oficial, de lo que llamaría yo la persecución política estatal, que ya no es un deseo, sino que es una obsesión, la proscripción de la revolución ciudadana por distintas vías. Primero plantearon la vía personal, proscribir al expresidente Rafael Correa Delgado de poder presentarse en las elecciones. Recordemos el rol que juegan en esto los juicios como el caso Balda o el caso Bochornos, que hace 2 días tuvo una ratificación en segunda instancia de los órganos de justicia. Será apelado evidentemente por la defensa del expresidente Correa y los otros implicados. Queda una tercera y última instancia, que es la instancia de casación, y evidentemente se pondrán ahí nuevamente todos los elementos de defensa, sabiendo que en este momento es muy difícil confiar no solamente en la justicia, sino en cualquier entidad pública del Estado ecuatoriano. Tal vez no llegamos a dimensionar los retrocesos que esto supone, pero hemos vuelto al país de los años 80, de los años 90, y en realidad a este problema estructural del Ecuador, que es la poca confianza de los individuos en las instituciones estatales. Recuerden qué es lo que pasaba con las encuestas de opinión pública en esos años, 80, 90, donde la gente decía no confiar en el gobierno, no confiar en la asamblea, no confiar en la justicia, no confiar en la Policía Nacional, no confiar en la Contraloría, no confiar, digamos, en ninguna entidad pública. Y esto es lo que vuelve a acontecer en el caso ecuatoriano, poniendo graves dudas sobre qué tan justa es la justicia. Debe ser unos 4 o 5 meses, vi una pregunta muy interesante de alguna encuestadora justamente elaborada así. ¿Usted, ecuatoriano y ecuatoriana, considera que la justicia es justa en el Ecuador? Y había cerca de un 80% que consideraba que la justicia no es justa en Ecuador. Esta supone digamos, un dilema
social, un dilema, digamos, democrático para el adecuado desarrollo y desempeño de las instituciones del Estado porque no se confía en ellas. Decíamos entonces que lo primero fue la proscripción de la persona en el sujeto de Rafael Correa para no poder presentarse a ninguna candidatura. Tanto así que tuvieron que modificar o empezaron la modificación hasta de los reglamentos para que, estando en Europa, ¿no es cierto?, deba presentarse a una potencial afiliación o una potencial definición de su candidatura a territorio ecuatoriano. Fíjense en cómo es esto, ¿no? Por código civil, uno puede casarse hasta entregándole el poder a alguien. Uno puede, de alguna u otra manera, hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, entregando el poder a una persona para desarrollar un conjunto de actividades y cumplir algunos requisitos legales. Pero en este caso, no. En este caso, debería presentarse para, insisto, seguir en la dinámica de la persecución política, impedir que la persona se presente y, si acaso llegara a pisar suelo ecuatoriano, evidentemente proceder con su detención. Como esto quieren asegurarlo al 100%, activaron, lo decíamos hace algunas semanas, su segunda estrategia para ese mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Impedir que Rafael Correa y la Revolución Ciudadana estén presentes en las elecciones de 2021. Y decía que plantearon entonces ahora lo segundo, digamos, la segunda táctica dentro de este objetivo, que es la proscripción del movimiento político, en este caso Fuerza Compromiso Social. Y ahí quiero detenerme un par de minutos sobre la clarificación de este escenario. Para impedir la participación de la Revolución Ciudadana como fuerza política, deberíamos recordar dos antecedentes además. Es que a la Revolución Ciudadana, después de habérsele arrebatado, sin que todavía esté resuelto ese caso en la justicia electoral, se le arrebató Alianza País. Después de eso se hizo un intento por inscribirse y constituir el Partido de la Revolución Ciudadana. Se dijo que eso no se podía hacer porque Revolución Ciudadana era el eslogan de Alianza País y nos impidieron hacer eso. Segundo, se hizo o se pretendió la Revolución Ciudadana inscribir bajo el movimiento de la Revolución Alfarista y el órgano electoral dio una respuesta que es prácticamente como un chiste y un mal chiste, ¿no? Que no podía un partido de izquierda llamarse alfarista porque Eloy Alfaro fue líder de la Revolución Liberal y por lo tanto no cabe que un partido de izquierda haga referencia a un nombre de un líder liberal. Fíjese en la barbaridad que supone esto. Después se incidentó la presentación de firmas bajo el movimiento Maná y al final, cuando se logró la posibilidad de que la participación, de que la Revolución Ciudadana participe por Fuerza Compromiso Social, buscan la eliminación del registro electoral. ¿Cómo buscan hacerlo? La Contraloría General del Estado, que nada tiene que ver en materia electoral, hace un informe, una auditoría sobre el Consejo Nacional Electoral y su sistema de validación de firmas para que las organizaciones políticas puedan ser inscritas. Encuentra, entendemos, algunas fallas y le hace observaciones, como debe ser, al órgano electoral, al Consejo Nacional Electoral. Nunca su primera observación fue quitarle el registro a ninguna organización política. ¿Cómo? Vieron que por vía electoral no lo podían hacer. Y el Consejo Nacional Electoral en primera instancia tomó una decisión que suponía advertirle, incluso supervisar la situación jurídica de 4 movimientos sociales, pero no su eliminación. La Contraloría, digamos, violentando incluso su procedimiento, cambia la recomendación original, ya no la hace sobre el sistema, digamos, de validación de firmas del Consejo Nacional Electoral, sino que ahora busca que insistiendo en su pedido, pero cambiando la recomendación, ahora sí el Consejo Nacional Electoral elimine del registro electoral a Fuerza Compromiso Social. Ese mismo Consejo Nacional Electoral que en primera instancia había dicho no, ahora sucumbe a esta presión que además, insisto, nada tiene que ver en materia electoral y por lo tanto, ¿no es cierto?, buscan la eliminación de Fuerza Compromiso Social del registro. Para finalizar, 2 elementos que también son absolutamente terribles. Debiendo haberse basado en lo que dice el Código de la Democracia, para levantarle por 10 días del registro electoral a Fuerza Compromiso Social, lo que hacen es valerse del Código Administrativo. No encuentro otro ejemplo que decirle, es como si usted quisiera, digamos, encontrarle a alguien una infracción de tránsito. Va a la ley de tránsito y no encuentra
en ningún momento que ese hecho se convierta en una infracción de tránsito y por lo tanto recurre al Código de Niñez para, digamos, sancionar una infracción de tránsito. El ejemplo es un poco burdo, pero más o menos es lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral. Debiendo haberse valido en el Código de la Democracia y no encontrando justificativo para la eliminación de fuerza de compromiso social en el Código de la Democracia, recurren al Código Orgánico Administrativo para suspenderle, de momento, darle 10 días, además inventándose este tema de 10 días, para que 4 organizaciones políticas presenten sus pruebas de descargo. Eso es lo que hará Fuerza Compromiso Social, presentar sus pruebas de descargo. Si es que existe Estado de Derecho en el país, deberá reconocerse que no hay fundamento alguno para la eliminación del registro electoral, de un registro que la accedió en el 2016, que dicen que le pudieron haber faltado cerca de 17,000 firmas, pero que en las elecciones del 19 y en las elecciones del 17, esta misma fuerza sacó más de 4 millones de votos sobre todo en la última votación. Me he detenido en esta nota introductoria porque así estamos en el Ecuador. La persecución entró de lleno a su cuarta fase, ya no solamente es administrativa, ya no solamente es judicial, ya no solamente es comunicacional, sino que ahora tiene que ver con la proscripción de la principal fuerza política electoral del país. Este es el comentario que hemos hecho al inicio de nuestro programa y terminamos con los saludos. Como siempre, a nuestra productora Paulina Enríquez, al equipo que nos da apoyo y soporte para que esto pueda ser grabado. Estoy pensando en el caso de Eduardo Díaz, en el caso de Freddy Rizzo, a quienes agradecemos mucho, y evidentemente a quienes hacen también este programa. A María Belén Proaño, que no la puedo ver en este momento, pero más adelante en el cierre de este programa estará con el Minuto ODS. Así que bienvenidos a Frecuencia Política. Qué bueno que esté con nosotros. Siga en sintonía que venimos con Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con. Regresamos para el segmento Dialogando con. Y en esta ocasión tenemos a un amigo de la casa. Él también fue parte y tenía la camiseta de Frecuencia Política. Hicimos varios programas con él. Es Juan Pablo Jaramillo. Él es máster en Economía con énfasis en Políticas Públicas. Se ha desempeñado en varias instituciones públicas, siendo director de planificación del Consejo Provincial de Pichincha, asesor en la Asamblea Nacional, en el Ministerio de Industrias y fue director de investigación educativa en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEVAL. Bienvenido, Juan Pablo, qué bueno que pueda estar con nosotros. Ya no juntos en el micrófono conduciendo el programa, pero ahora como invitado. Qué gusto tenerte acá. Qué gusto, Pavel, estar nuevamente en este programa. Esta vez, bueno, como tú lo dices, como invitado. Un saludo para ti, para todos los que hacen la producción y también para todos los que nos ven y nos escuchan por los distintos canales que mantienes. Gracias, Juan Pablo. Has sido, digamos, has estado un poco en el centro del análisis en estos días porque hiciste con muy buen criterio una revisión exhaustiva de la, primero anunciada casi como fiesta de 15 años, ¿no? La renegociación de la deuda externa del Estado ecuatoriano. Luego resulta que no ha sido terminada la, digamos, negociación porque una parte de los tenedores no han aceptado todavía las condiciones que había presentado el gobierno del Ecuador. Tiene que hacer una propuesta nuevamente, así que te hemos invitado para conversar de esos temas. Pero antes de llegar a la, digamos, a esta etapa en la que estamos viviendo ahora, el tema de la renegociación, vamos un poco atrás, Juan Pablo, y veamos la deuda externa en su conjunto. Hay algunos mitos y verdades sobre el tema de la deuda externa. Y voy a poner dos en el tapete inicial. Y si quieres, de inicio, yo te pediría que trates de ir lo más atrás que puedas para una visión larga de la deuda externa. La deuda externa le viene acompañando al Ecuador, ¿no es cierto? Desde, al menos yo últimamente me estoy centrando mucho en el regreso a la democracia, en los últimos 40 años, y gobiernos que tuvieron altísimo endeudamiento fueron, por ejemplo, el gobierno de Febres Cordero, el gobierno de Borja, el gobierno donde era vicepresidente Dajic, que hoy quiere dar clases de buena economía cuando no las pudo tener cuando él era una autoridad pública en el país. En esos momentos teníamos niveles del 60, 65, 70, 73% de todo el PIB en deuda.
Luego, la Revolución Ciudadana inicia siendo un proceso de desendeudamiento, es decir, la Revolución Ciudadana hace una renegociación de deuda que se catalogó como muy, muy exitosa y bajó la deuda pública del país. Después, digamos, entra en una programación de deuda para financiar su plan anual de inversiones, pero se acusa a la Revolución Ciudadana de haber generado, digamos, sobreendeudamiento. Se le acusó falsamente de haber traspasado el 40% que establecía la ley, ¿no es cierto? Y el gobierno de Lenín Moreno, que aparentemente se ve como un gobierno cauto en el manejo de deuda, más bien ha sido el que más ha endeudado en estos años. Tu visión y tu respuesta, digamos, de este proceso, Juan Pablo. Bienvenido. Sí, como tú lo afirmas, Pavel, el proceso de la deuda no es que se remonta únicamente al gobierno de Rafael Correa, como se ha querido hacer creer en la opinión pública, ¿no? De hecho, como tú bien lo dices, cuando comparamos las cifras históricas y vemos la serie de la deuda externa, principalmente, ¿por qué debemos centrarnos también en la deuda externa? Porque esa es la que determina nuestra posición frente al mundo, ¿no? Cuando nosotros nos endeudamos entre ecuatorianos, no hay mucho problema porque eso es simplemente pasar recursos de unos ecuatorianos a otros ecuatorianos, ¿no? Del sector privado al sector público en este caso. Pero cuando nos endeudamos con el exterior, esto ya tiene unas implicaciones a nivel macroeconómico distintas, ¿no? Porque al endeudarnos estamos ingresando dinero a la economía, pero cuando tenemos que pagar los intereses y la amortización de esa deuda, tenemos que sacar dinero del país, ¿no? Como tú lo mencionabas, haciendo el recorrido histórico de la deuda, y cuando lo comparamos con el PIB, tenemos que, claro, en los años 90, en los años 80, era muchísimo más grande el endeudamiento que tenía el Ecuador, ¿no? Frente al tamaño de su economía. Como tú lo bien mencionas, ahí estaba en el 60, 70%. A finales de la crisis del 99 llegó incluso al 85%. Y a partir de que el país se dolariza, la deuda empieza a bajar, ¿no? En una primera etapa, ese desendeudamiento se da sí teniendo pues, unos superávits fiscales bastante importantes, y la deuda continúa bajando, ¿no? Llega más o menos al año 2005 y se sitúa por el 25-26% del PIB. Cuando Rafael Correa asume la presidencia, se encuentra en un 21% del PIB. El proceso de desendeudamiento continúa, y está el hecho importante de que en el 2008... Juan Pablo, perdón, un pequeño paréntesis. ¿Qué significaría este proceso de desendeudamiento? Bueno, el proceso de desendeudamiento viene dado porque el país en esos momentos tenía un alto crecimiento de su PIB nominal, que permitía hacer que la deuda se reduzca, y por otra parte también tenía un proceso de superávit fiscales, ¿no? En el 2008 se da un evento importantísimo porque el gobierno de Rafael Correa decide catalogar como ilegítima, aparte de la deuda externa, principalmente bonos con privados que tenían unas tasas del 10 y del 12%, y en ese momento retira del mercado. Posteriormente, en el 2009, hace una recompra por mismos mecanismos de mercado y logra recomprar una deuda de 2.700 millones de dólares con descuentos del 70 y 60%, es decir, alrededor de de una tercera parte de lo que esa deuda valía, lo que le permitió al país ahorrarse 8.000 millones de dólares desde el 2009 hasta el 2030, ¿no? Ese fue el momento en el cual el endeudamiento ecuatoriano externo fue el más bajo de la historia, llegó a situarse incluso en menos del 10% del PIB, y a partir de ese momento, claro, ya viene un proceso en cambio de atraer nuevamente recursos de la deuda, endeudarse, para hacer crecer la economía, ¿no? El hecho de endeudarse en sí no es malo, ¿no? Depende para qué utilizamos esa deuda. Finalmente, cuando Rafael Correa deja la presidencia, bueno, tendríamos que ver el último año fiscal clausurado, que es el año 2016. La deuda externa como tal tenía un valor del 25% del PIB, ¿no? A partir de eso, el gobierno de Lenín Moreno, en cambio, ha seguido con el endeudamiento, y actualmente, en 2019, tenemos una deuda que llega al 40% del PIB, deuda externa simplemente hablando, ¿no?
Hagamos una pausa ahí, Juan Pablo, porque hay muchos elementos importantes que has señalado y solo permíteme insistir sobre la cifra que diste. Después del evento del 2008 con la renegociación de esa deuda catalogada como ilegítima, ¿cuál es la cifra que dices llegó a ahorrarse el Estado ecuatoriano? 8.000 millones de dólares en flujo nominal, ¿no? Es decir, los pagos de la deuda por intereses y por capital hubiesen implicado que el Ecuador tenga que generar pagos por 8.000 millones de dólares desde el 2008, que fue el año del default, hasta el año 2030, que era el vencimiento de los bonos global, que tenían tasas de interés del 10 y del 12%. Es el endeudamiento históricamente también más alto que ha tenido el Ecuador en cuanto a su costo. Este es un elemento muy importante para todos nuestros seguidores, porque cuando se habla del gobierno de Rafael Correa Delgado, se ha vendido esta falsa idea de que sobreendeudó el país, pero no se considera esto que ha señalado Juan Pablo Jaramillo en este momento, que es muy importante. En el 2008 se declaró que un tramo de la deuda era ilegítima, por lo tanto, eso lo que significó es que los tenedores y los propios bonos bajen de precio y el Ecuador recompró esos bonos con un precio más bajo y por lo tanto pudo ahorrar estos recursos de los que está hablando Juan Pablo Jaramillo. Y el segundo elemento, si me permites agregar ahí, Juan Pablo, es que en términos jurídicos constitucionales, la Constitución del año 2008 establece que exista un techo de deuda. Este es un tema que incluso muchos critican porque dicen que el problema no es tener un techo de deuda, sino la capacidad de pago de la deuda. Pero me parece, desde mi punto de vista, con acierto, que la Constitución de Montecristi pone un techo de deuda y la Ley de Finanzas Públicas fija ese techo de deuda en 40%. Es decir, el gobierno de Rafael Correa y los que vienen adelante no podían haber sobrepasado 40% de deuda, ¿no es cierto? Deuda externa, sobre todo deuda consolidada, no podían haber pasado porque ese era el marco y el techo legal. Sin embargo, Juan Pablo, de manera, digamos, engañando a la ciudadanía ecuatoriana, se ha sostenido que el gobierno de Rafael Correa Delgado superó ese techo de endeudamiento. La pregunta es clara y enfática. ¿Esto fue así? ¿En el gobierno de Correa se superó el 40% de endeudamiento previsto en la Constitución, en la ley? No, Pavel, aquello es falso, ¿no? Bueno, tú sabes, los economistas tenemos distintas formas de medir algunas cosas, entre esas la deuda. Y tenemos por una parte la deuda consolidada y por otra parte la deuda agregada. Conceptualmente son deudas distintas y para medir el límite de endeudamiento siempre se estableció que era la deuda consolidada la que se tenía que tomar en cuenta. ¿Qué significa deuda consolidada? Significa que no voy a duplicar registros contables dentro del sector público. ¿Por qué? Porque se entiende que el sector público es uno solo y lo que me interesa saber es cuánto el sector público debe a entes privados y al exterior, no cuánto el sector público se debe entre sí mismo, que conceptualmente eso tampoco es un problema. Y te pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Yo tengo un empresario, ese empresario tiene la empresa A y la empresa B. Para ese empresario, lo importante va a saber cuánto A y B le deben al sector financiero, le deben a otras empresas, le deben a sus proveedores, y no cuánto A le debe a B o cuánto B le debe a A, porque eso simplemente para el empresario sería pasar dinero de un bolsillo suyo a otro bolsillo suyo, ¿no? Y con este elemento conceptual tenemos que entender que existen distintos niveles de análisis en el sector público. Cuando hablamos de deuda pública, nos referimos a todo el sector público, no simplemente al gobierno central. Por eso es que las deudas, por ejemplo, con la seguridad social o las deudas con los gobiernos autónomos descentralizados, incluso con el Banco Central, no entraban dentro del cálculo de la deuda consolidada y sí así dentro del cálculo de la deuda agregada. El cálculo de la deuda agregada se podría decir que es más una concepción contable, mientras que el hecho de la deuda consolidada sí ya nos da un elemento mucho más analítico en términos económicos. Y como tú lo mencionas, ¿no? Finalmente la deuda consolidada se asemeja mucho a la deuda externa. Entre los errores y los muchos que hemos criticado del Fondo Monetario Internacional, en este caso el fondo incluso sí tiene la razón técnica, porque ellos recomiendan la propia medición consolidada. Bueno, en realidad tienen varias formas de medición, pero terminan recomendando la consolidada, porque lo has dicho ahora y hace poco en tus redes sociales ponías un buen ejemplo, Juan Pablo.
Si alguien tiene dos empresas, ¿no es cierto? Y en la una tiene un superávit y en la otra tiene déficit, ¿es un pecado mortal que la empresa A le preste a la empresa B? No, eso es lo que termina pasando muchas veces con el Estado. Ahora, evidentemente hay que buscar la sostenibilidad de esa deuda, evidentemente, digamos, hay que tener elementos de resguardo sobre ese comportamiento, pero en algún momento me parece que hiciste un análisis de relación, Juan Pablo. En la Revolución Ciudadana teníamos un balance de, si no me falla la memoria y si no, corrígela por favor, cerca del 70% de deuda en deuda externa y el 30% en deuda interna, es decir, entidades del Estado que en algún momento tenían superávit le prestaban a otras entidades del Estado. Pero este gobierno, bajo su obsesión y su dogmatismo fondo monetarista, hemos pasado a una relación donde básicamente el 99%, el 98% de la deuda es solamente externa. Es decir, los excedentes que en algunos casos tiene parte del Estado no se pueden prestar entre sí o decidieron no prestarse entre sí, incluso con cambios en la ley para que eso se impida y en cambio han generado una total dependencia de endeudamiento externo. Sí, bueno, como primer elemento, tú lo mencionabas, claro, que el Fondo Monetario recomienda consolidar la deuda. De hecho, es curioso, porque en la legislación tuvimos varios cambios, ¿no? En el 2018 se aprueba la Ley de Fomento Productivo. En esa ley se pasa a calcular la deuda a manera agregada y después del Fondo Monetario parece que les jala las orejas al gobierno y le dice no, tienen que calcular la deuda de manera consolidada y en la última ley, la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, se vuelve al cálculo de la deuda consolidada como tal, ¿no? Es Entonces, decir, perdóname la esto es interrupción, un elemento curioso también, ¿no? perdóname la interrupción, pero esto es como que el fondo, como bien lo dices, le llama la atención, le jala las orejas y le dice, no, consolide como lo estaba, digamos, mida consolidada como lo estaba haciendo el gobierno de Correa, porque esto es lo adecuado, el propio Fondo Monetario Internacional. Sí, correcto, ¿no? El segundo elemento que tú decías es, bueno, o sea, si existen distintos tipos de deuda, bueno, hagamos también el análisis en función de los distintos tipos de deuda. Y por eso te decía, cuando nosotros analizamos la deuda consolidada, cuando Rafael Correa deja el gobierno, deja una deuda del 28% del PIB. Hoy esa deuda llega al 44% del PIB. Es decir, el límite del 40% bajo la metodología consolidada se pasó en el gobierno de Lenín Moreno, concretamente en el año 2020. Si es que por otra parte compararíamos la deuda agregada, tendríamos que en el año 2016, a finales del año 2016, diciembre, esta cerró en el 38% del PIB y actualmente tenemos una deuda del 60% del PIB, ¿no? Entonces, también no importa cómo midamos la deuda, es clarísimo que en el gobierno de Lenín Moreno ha habido un endeudamiento agresivo en los últimos 3 años. De hecho, o sea, cuando uno mira, y ya nos centramos exclusivamente en la deuda externa, que es la que, como te decía, debe importarnos de mayor magnitud, porque es la que determina cuántos dólares ingresan a la economía y cuántos dólares tienen que salir en el futuro por su pago, encontramos que el gobierno de Lenín Moreno ha podido tener desembolsos de deuda externa por el orden de 24.000 millones de dólares. Entonces ahí uno se hace la pregunta, ¿no? Si la mesa no estaba servida, ¿cómo es que pudo acceder a 24.000 millones de dólares en desembolsos de deuda externa? Evidentemente una parte se utilizó para pagar deuda pasada. Esto lo hacen todos los gobiernos, esto es común, esto es remanejar a los pasivos que tienes, pero en términos ya netos, por decirlo así, el aumento de la deuda externa en el gobierno de Lenín Moreno sobrepasa los 15.800 millones de dólares. Es una cifra muy significativa porque es una cifra muy similar a el endeudamiento neto que tuvo Rafael Correa, pero en un periodo de 10 años, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente cómo el endeudamiento agresivo se da justamente en el gobierno de Lenín Moreno. Además, hay un elemento adicional, que ese endeudamiento, ese alto endeudamiento no se tradujo en prosperidad para el pueblo ecuatoriano. O sea, tenemos que el promedio de la economía ha crecido apenas del 1% en los últimos 3 años en promedio, cuando antes teníamos un crecimiento de la economía mucho mayor. Voy a ir a una pausa, pero déjame hacerte una pregunta con una respuesta de seguramente 3 palabras. Juan Pablo, ¿de dónde te inventaste esto? ¿Esto es que empezaste a elucubrar con los números o te estás basando en cifras oficiales? Uno entra a la página del Ministerio de Finanzas, baja los boletines de deuda,
baja los archivos que tienen colocados del Excel y uno puede hacer el seguimiento de la misma. Son documentos de orden público. Por lo tanto, no coma cuento, vea analistas serios, como en este caso Juan Pablo Jaramillo, que hemos invitado aquí en Frecuencia Política, y últimamente ha hecho un interesante estudio sobre qué es lo que ha pasado con la deuda externa, que estamos tratando de exprimirlo en este programa para conocimiento de ustedes. No vamos a llegar a exprimir todos los datos porque Juan Pablo ha hecho una consolidación muy interesante. Entrando en este segundo segmento, Juan Pablo, quiero referirme en cambio a lo que está pasando hoy, la anunciada renegociación, y al final vamos a tratar de desenrolar o desenrollar una pregunta, si ha sido beneficiosa o es beneficiosa para el gobierno del Ecuador. Pero antes quiero, si me permites, remarcar algunas ideas que son muy importantes de lo que has señalado. Juan Pablo Jaramillo, basándose en datos oficiales, no en sus elucubraciones, sino en los datos que están en la página web de las autoridades económicas de este gobierno, señala que en ningún caso, ni de manera consolidada, ni de manera agregada, se superó el 40% de endeudamiento como establece la ley en el gobierno de Rafael Correa. Más bien fue este gobierno el que, con una reforma al Código Monetario Financiero y la Ley de Planificación y Finanzas Públicas, eliminó ese 40% para quedarse libre. Es este gobierno en el que en el 2020 supera el 40% de deuda consolidada y llega hasta el 60% de deuda agregada. Por lo tanto, es este el gobierno que generó más endeudamiento. Y finalmente, a pesar de que el gobierno de Rafael Correa estuvo 10 años en los cuales en los primeros incluso desendeudó a la economía, en los que contrajo deuda en 10 años lo hizo en menores dimensiones que lo que ha hecho este gobierno en menos de 4. Que Juan Pablo dice, esa deuda está llegando a 15.800 millones de dólares. Por lo tanto, decirle a la ciudadanía, insisto, que no se deje engañar, que si usted mismo tiene tiempo, vaya a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y se encuentre con estos temas. Por lo tanto, esos famosos 75.000 millones de deuda de los que hablaban, ese país sobreendeudado, la mesa no servida, terminó siendo un gran pretexto para desinstitucionalizar el país. Juan Pablo, bajo ese esquema, quedémonos con esta idea. ¿Es el gobierno de Lenín Moreno el que más ha endeudado en estos menos de 4 años de gobierno? Van y anuncian un proceso de renegociación. Algunos elementos. ¿Este proceso de renegociación es más favorable para el gobierno y el Estado o para los tenedores? Y un dato que te dejo ahí un dato también para que lo puedas desarrollar, que lo tomé de tus propias redes sociales, es que si no estoy mal, tú señalabas que el 65% de lo que están queriendo reprogramar en este momento es deuda contraída justamente en este gobierno. Sí, bueno, ese es como el primer punto a tratar, que es el origen de la deuda, ¿no? Dentro del origen de la deuda, bueno, como establecimos anteriormente, ya vimos que fue el gobierno de Lenín Moreno el que tuvo un endeudamiento agresivo en los últimos años, ¿no? Son 10 bonos los que se estarían renegociando. Estos 10 bonos ascienden a 17.300 millones de dólares. Y de esos, el 67% corresponden a bonos emitidos dentro del gobierno de Lenín Moreno. Esto también es muy fácil de verificar, ¿no? Porque cada uno de esos bonos tiene una fecha de emisión y tiene una fecha de pago del capital, por decirlo así, tiene un vencimiento, ¿no? Entonces, cuando hacemos el análisis de los 10 bonos que se estarían renegociando, encontramos que el 67% corresponde a deuda emitida en el gobierno de Lenín Moreno. Un segundo elemento que creo que vale la pena ponerlo en el tapete de la discusión es el costo de oportunidad en el que incurrió Ecuador para entrar en esta negociación, porque esta negociación no es que empezó las 2 semanas pasadas cuando hicieron el anuncio de que habían llegado a un acuerdo con parte de los tenedores, tampoco empezó el día de ayer cuando mandaron la propuesta formal, es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y es algo a lo cual se ha llegado con varios antecedentes. Es decir, o sea, nosotros entramos en el proceso de la pandemia y en ese momento la Asamblea Nacional le dijo al Ejecutivo, cese los pagos de deuda externa. El Ejecutivo no lo hizo caso y antes de eso, más bien, prepagó deuda. ¿Por qué prepagó deuda? Porque tenemos que remitirnos al antecedente del 2018, en donde se hicieron 2 operaciones sumamente riesgosas, 2 operaciones que pueden ser catalogadas incluso como especulativas, ¿no? En ese momento,
se emitieron 1.000 millones de dólares, pero con colaterales de deuda del 240% asociado a una mayor emisión de bonos. Es decir, estas operaciones, que su nombre son repos, se hicieron con Goldman Sachs y con Credit Suisse, dos de los bancos internacionales más importantes del mundo, en el cual se les dijo, denme 1.000 millones de dólares, el Ecuador les va a pagar un interés de aquí a 4 años, y finalmente, si es que algo ocurre, nosotros emitimos 2.400 millones de dólares más en deuda si es que no podemos pagar, ¿no? Entonces, por eso es que cuando la Asamblea Nacional le hace el llamado al Ejecutivo y le dice no pague la deuda, el gobierno, el Ejecutivo más bien decide precancelar incluso esa deuda para que no se active justamente esta garantía colateral y se ponga en marcha este efecto del cross default, ¿no? El cross default significa que yo tengo el bono A y tengo el bono B. Incumplo en el bono A, pero el propietario del bono B me puede también demandar. Entonces, esto es algo que ocurrió por una negociación de deuda que se llevó a cabo en el 2018 y eso es algo que también se tiene que decir, porque eso tuvo un costo de oportunidad que es inmenso para el Estado ecuatoriano, ¿no? Que prepagamos deuda. ¿Tienes el dato total de cuánto fue? Porque aquí a los ecuatorianos decirle ya no solamente que escuche, sino que se indigne como lo hemos hecho nosotros y distintas fuerzas, incluso políticas en la Asamblea Nacional han planteado juicios políticos al Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene planteado en total 5 juicios políticos y ninguno ha sido dado trámite. Te pregunto esto, Juan Pablo, porque esto es vergonzoso. Todas las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional le dicen al gobierno no pague deuda, la gente se está muriendo, destine eso a la salud de los ecuatorianos. El gobierno dice, no, sí voy a pagar 324 millones de dólares, me parece, en capital, pero terminaron pagando capital más intereses. La gente cree entonces que solo terminaron pagando eso cerca de 340 millones de dólares, pero con el dato que tú revelas de lo que sucedió, se terminó precancelando además esta deuda que es insólita. Emitieron 2 operaciones, me corregirás, Juan Pablo, si estoy mal, 2 operaciones de 500 millones cada una, a la que dieron 1.250 millones de dólares. No sé si fue el propio Juan Pablo que le oí un buen mensaje, ¿no? Es como que usted quiera hacer el préstamo para comprarse una moto y la garantía que pone es su casa. Esa fue la dimensión. Y lo que pasó es que no registraron estos bonos incluso que habían emitido. Por lo tanto, el momento en que colapsa la economía, como pasa con el tema de esta pandemia, ellos ven apretadas las finanzas y tuvieron que precancelar deuda. Eso es, Juan Pablo, que a los 340 millones de dólares que ya se habían criticado, pagaron digamos, monto adicional, que si no estoy mal, llegó o superó los 2.000 millones de dólares, Juan Pablo. Bueno, en global, en estos meses se han hecho pagos por deuda externa por más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Pero hay que distinguir cuál de esa deuda sí estaba programada a hacerlo. En eso entran por los 340 millones de los que tú hablabas. Esos son unos bonos que estaban, por decirlo así, en la planificación del gobierno, pero también entran otra serie de rubros que se precancelaron para que no se hagan efectivas estas inmensas garantías colaterales de las que hablábamos, ¿no? Entonces, en ese ejemplo que tú dabas, es como que, claro, voy, me compro una moto, pero pongo en prenda mi casa. Después pierdo el empleo y el banco me está cobrando y yo para no perder la casa, termino sacando dinero de donde sea. En este caso, saqué dinero de educación, saqué dinero de salud, desatendí la pandemia para poder precancelar el crédito y que la casa, y que no me quiten la casa. Entonces, lo que se precanceló fueron estas 2 operaciones de repos, que son por un monto equivalente a 1.000 millones de dólares. También se canceló una deuda que ascendía también a cerca de 500 millones de dólares, aunque eso lo hizo el Banco Central Ecuatoriano, recuperando también una prenda que se tenía en oro y también deuda en bonos colaterales, ¿no? Como tú decías, de esta deuda, lo que se registraba como deuda eran los 1.000 millones, pero el colateral, los 2.400 millones, era un pasivo contingente que no hacía parte de la deuda, es decir, no se registraba dentro de los 60.000 millones de dólares que hemos hablado, que es la deuda agregada que tiene el país. Entonces, ahora,
Juan Pablo, vamos a otro elemento que marca esta pregunta que todavía que la estás contestando, y es si resultó beneficioso o no para el país, o más beneficioso para los tenedores, esta anunciada con bombos y platillas renegociación que todavía no termina. Para conocimiento de la ciudadanía, la emisión de un bono sería como que yo soy el Estado, emito un papel y digo, en este papel yo me comprometo a usted a pagarle 100. Pero por las condiciones del mercado, ese papel después se deprecia y ese papel ya no vale 100. Es decir, el que tiene ese papel, en realidad ese papel está valiendo o costando el 30% de su valor, el 40% de su valor. Es decir, que los 100 que estaban comprometidos al pago, el que tiene el bono ya no vale 100, ¿no es cierto?, sino que vale 30, vale 40. Ahí lo que hubiera podido hacerse es incluso una suerte como de compra de esos bonos porque estaban más baratos. Pero entenderé yo, Juan Pablo, que en el periodo en estos 10 bonos que dices que se renegocian, algunos tenedores que pudieron haber comprado bonos cuyo valor estaba en 30, en 35, en 40, se les hace una oferta, ¿no es cierto?, y se les va a pagar un poco más de lo que incluso el mercado estaba cotizando sobre esos valores. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, para que se entienda, Pavel, ¿no? Como tú lo decías, esta deuda que se está renegociando tiene un valor nominal de 17.000 millones de dólares. Pero en el valor de mercado, porque estos bonos se transan en la bolsa día a día y va cambiando de propietarios, el valor de mercado a inicios de julio era del 45% del mismo. Es decir, la deuda como tal no es que valía los 17.000 millones de dólares, valía 8.000 millones de dólares. Alrededor de 8.000 millones de dólares es lo que valía la deuda ecuatoriana. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno? No, estamos teniendo una renegociación exitosa porque ya no vamos a tener que pagar sobre los 17.000 millones de dólares, sino que hemos conseguido un descuento de 1.500 millones de dólares. Parecería razonable y parecería que es un beneficio, pero en realidad la deuda como tal, su valor de mercado, era de 8.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, partamos de ese primer principio, ¿no? Los bonistas se están asegurando un flujo de caja en función del valor nominal, ¿no? Es decir, la deuda vale 8.000 millones de dólares, pero ellos siguen recibiendo el pago de los intereses y el pago de capital como que la deuda valdría 17.000 millones de dólares, ¿no? Por eso es que esta renegociación es sumamente exitosa para los bonistas. Y mientras más bajo fue el precio que ellos compraron esos bonos, mayor es su utilidad. Bueno, yo hice el cálculo y determinaba que cuando los bonistas compraron a un 45% en el valor de mercado de esa deuda, ellos tendrían un rendimiento anual del 11% por esos papeles. Si lo compraron al 40, tendrían un rendimiento del 13%. Si lo compraron al 30, tendrían un rendimiento del 16%. Y si lo compraron al 20, tendrían un rendimiento del 21% anual. Los bonos en los últimos 3, 4 meses llegaron a bajar a esos valores. Y por eso es que esta renegociación en términos financieros para los bonistas es sumamente favorable. Tú hacías la pregunta, entonces, ¿negociamos bien o negociamos mal? Bueno, pues si el beneficio que obtiene la contraparte es sumamente excesivo, es claro que hemos negociado mal. Estamos por terminar nuestro programa Frecuencia Política, nos quedan poquitos minutos más y tal vez me quedo solamente con un elemento, con una duda, Juan Pablo. El anuncio que se había hecho es teniendo un potencial acuerdo con una parte de los tenedores, pero en realidad se necesita un porcentaje más grande que estén de acuerdo para poder cerrar la negociación. Entiendo que varios tenedores más bien plantearon que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que haga una especie como de validación o garantice las negociaciones y por lo tanto en este momento, ¿cómo se debería entender? ¿Está ya cerrada la renegociación o está en espera el gobierno del Ecuador de la respuesta que les den los tenedores? ¿Ya pueden festejar a pesar de que vemos que la renegociación termina siendo más ventajosa para los tenedores de bonos? ¿Ya pueden festejar o todavía falta que se apruebe el proceso de renegociación? Creo que todavía no se puede festejar y creo que los ecuatorianos en sí tampoco tenemos nada que festejar. Porque hay también un elemento adicional. Y es que esta reestructuración de la deuda simplemente soluciona menos de la mitad del problema, porque lo que hemos solucionado es que en los próximos 5 años o en los próximos 10 años
sea menos la cantidad de dólares que tenemos que enviar al extranjero para pagar esa deuda. Pero esa deuda igual la tendremos que pagar entre el 2030 y el 2040. Lo que estamos haciendo es aplazar la deuda en el tiempo. Y finalmente no estamos solucionando la integralidad del problema porque no estamos atrayendo nuevos recursos al país. Y de hecho no lo vamos a poder hacer porque el riesgo país sigue siendo excesivamente alto, ¿no? Una de las cosas por las que el gobierno ecuatoriano festejaba es porque el riesgo país cayó en 500 puntos. Lo real es que el riesgo país está sobre los 2.700 puntos y esto indica que una nueva emisión de bonos al Estado ecuatoriano le costaría 27, 28, 29% en su tasa de interés, ¿no? En este sentido, también el ministro Richard Martínez le mintió al país porque él dijo que cuando estábamos pagando esa deuda era porque esperábamos que nuevos recursos ingresen a la economía del país. Eso no es lo que está ocurriendo. No tenemos nuevos recursos producto de la deuda comercial. Y eso es algo que también tiene que tener muy claro el país. Esto no soluciona el problema, esto soluciona menos de la mitad del problema. De hecho, si es que hubiésemos incurrido en el default, también hubiésemos solucionado menos de la mitad del problema, porque también hubiésemos solucionado que no salgan recursos del país. Se tenía que hacer y se hizo, se tenía que decir y se dijo. Felicitaciones, Juan Pablo Jaramillo, por haberle puesto el cascabel al gato en un tema que tiene muchos mitos y pocas verdades, y lo que tú estás contribuyendo es a que los ciudadanos ecuatorianos puedan valerse de certezas. Algunas ideas nada más, aunque la recomendación de fondo que voy a hacer es que vea, reprise y repita este programa las veces que fueran necesarias para que usted pueda salir de algunas dudas. ¿Quién endeudó más del país? ¿Rafael Correa o Lenín Moreno? Lenín Moreno lo hizo en 3 años de gestión, cuando Rafael Correa emitió menos deuda en 10 años de gestión. ¿Quién quién sobrepasó el techo legal? Lo sobrepasó el gobierno de Moreno, tanto por el lado de la deuda agregada como por el lado de la deuda consolidada. Cambiaron ellos mismos las reglas de juego. Antes el gobierno con Correa calculaba en deuda consolidada, luego ellos pasaron a calcular en deuda agregada, luego el Fondo Monetario les vuelve a decir calculen de forma consolidada, que es lo correcto, y en este momento la emisión de deuda. Insisto, aquí no estamos satanizando el tema de deuda, porque un país necesita tener deuda para implementar su programa de desarrollo, pero lo que sí es cuestionable es que aquí no tenemos programa de desarrollo, no hay un plan de inversión claro, por lo tanto la gran pregunta también que se hacen los ecuatorianos es ¿dónde está yendo esa deuda? Y finalmente me quedo con esta idea. El gobierno aún no puede festejar porque todavía no le dan la respuesta oficial. Y aun cuando le den la respuesta oficial, los ecuatorianos no tenemos nada, absolutamente nada que festejar del pésimo manejo económico que ha hecho este gobierno del sistema económico en su conjunto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Qué bueno que pudiste estar con nosotros. Te invitaremos en otra ocasión. Ponte a hacer otro análisis para poder desagregarlo aquí entonces. Qué bueno, Pavel, y pues gustoso siempre de estar contigo en este programa. Les voy a dejar, como siempre, con el interesante minuto de ese que tiene para nosotros y para la audiencia, sobre todo María Belén Proaño, pero con nosotros será hasta la próxima semana. Termina Frecuencia Política, les damos un abrazo, le agradecemos como siempre al equipo de producción de Pichincha Universal, al nuestro propio de, Frecuencia Política, y a Freddy y Eduardo, que también nos dan un apoyo en estos momentos. Nos vemos el próximo miércoles. Un gran abrazo para todos y para todas. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes. La consecución de la Agenda 2030 tiene un gran obstáculo, y es el límite de los recursos. El financiamiento para el desarrollo depende mucho de la situación económica mundial y el nivel de inversión de las economías. Los países en desarrollo han visto un aumento importante en su deuda pública y enfrentan altos riesgos de sobreendeudamiento en los últimos años. Los problemas con un elevado nivel de endeudamiento surgen cuando los recursos no se gastan adecuadamente o cuando los países se ven golpeados por shocks económicos que revierten repentinamente los flujos de capital. Además, la coordinación con los acreedores ahora es más difícil, lo que genera dificultades cuando es necesaria una reestructuración de la deuda. El mercado de la deuda dejó de ser un medio de financiamiento de largo plazo y también se ha convertido en un activo financiero de alto riesgo. A veces queda sujeto a caprichos de los mercados financieros internacionales y a los intereses cortoplacistas de los acreedores. En un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se estimó que los países en desarrollo verían aumentar su ratio de endeudamiento con respecto al PIB en 185% para 2030,
o bien tendrían que lograr una tasa anual de crecimiento económico de alrededor del 12% únicamente para poder financiar las inversiones que se necesitan para alcanzar los 4 primeros ODS: pobreza, nutrición, salud y educación. Ninguno de estos escenarios es posible, e incluso muchos de los países en desarrollo ya están atrapados en la trampa de la deuda. Por ello, es necesario hacer bases más sostenibles para ella. Algunas de las medidas propuestas son crear un programa mundial de préstamos para el cumplimiento de los ODS, la expansión de los derechos especiales de giro para países en desarrollo y que esté ligado a suministrar bienes públicos, y un programa de alivio de la deuda que permita acceso a liquidez inmediato y que no genere condiciones en materia de política ni criterios de admisibilidad. Las opciones requieren una reactivación del multilateralismo y un acuerdo de naciones para movilizar los recursos hacia los países que requieren con urgencia fondos para solventar necesidades urgentes de su población. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise los domingos a las 21:30 en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta en Facebook. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.